Bueno, pues aquí estamos en la hora del ahorcado, siguiendo la tradición de San Bartolo. Bueno, pues estamos aquí con el maestro David Viloria, con Flavio Sosa, y nos encanta tenerlos en redes sociales, ahora en vivo. Bienvenidos, y pues vamos a comenzar con el tema de hoy, un tema obligado como lo es la sucesión. ¿Qué opinan de esa cena de la sucesión que hubo recientemente a unas cuadras de Palacio Nacional? Adelante. Dale, David. Bueno, mira, yo creo que antes de poder tocar el tema de la cena hay un telón de fondo. El telón de fondo, sin lugar a dudas, son los resultados de las elecciones del Estado de México y de Coahuila. Mira, yo creo que en algo han coincidido el 90% de las interpretaciones de los políticos de Morena, de todos lados, pero principalmente, obviamente, de ligados a Morena, en decir que el tema está atendiendo o se resolvería fundamentalmente identificando a una elección en donde hubo unidad y una elección donde no hubo unidad. Yo creo que la realidad no es tan fácil. Yo creo que la respuesta sin verbo la está dando precisamente Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué? ¿A qué me refiero? Mira, yo creo que en el caso de México la gran diferencia entre el Estado de México y Coahuila es la operación política de la elección. En el Estado de México, Andrés Manuel tomó los bártulos y tomó el control de la elección. Y con ese sentido de cuidado, de protección del proyecto que en ese momento se ponía en juego, cuidó tres aspectos fundamentales. Uno, el candidato. Digo, cualquier gente puede decir lo que quiera de la maestra Delfina, inclusive las desahuciadas frases de Denis Dresser, ¿no? Pero algo no le pueden quitar de encima. Es un candidato de lujo. Cuando uno lo oía hablar, cuando la veía en presencia de la gente, se sentía inmediatamente la armonía y la sincronía de Delfina con el pueblo del Estado de México. Y se notaba la sincronización de comprensión, de ideas, de proyectos, de acciones que se mimetizaban en los proyectos y en las palabras sencillas, francas, directas de la maestra Delfina. Entonces, decía, candidato de lujo. Segundo, cuidó el proceso de selección de candidato. No solamente que se cumpliera de acuerdo con el reglamento, la propuesta o el canon que aceptaron todos, sino que una vez que se dio, se cumpliera. Y allí hubo un apriete a todos los niveles para que el proyecto no hubiera diáspora, sino que hubiera cumplimiento al proyecto. Y además, y lo más importante que yo creo que se cuidó en esta elección, es que precisamente el mensaje mantuviera cuidadosamente la continuidad del proyecto de Andrés Manuel. O sea, digamos ya no de Andrés Manuel, pongámoslo en plata, el proyecto de continuidad de la 4T. Entonces, el proceso, insisto yo, allí hubo un animal político, perdón por la expresión, pero eso es lo que me llama. Vimos a un operador, a un animal político operando una elección y cuidando todos los aspectos de ella. ¿Qué pasa en Coahuila? En Coahuila no se cuida eso. En Coahuila se suelta la operación, se permite que las gentes que hacen observaciones sobre el proceso de selección de candidatos les lleven incluso a confrontar la decisión pactada por anticipado, que hubiera el vedetismo de algunas gentes y que al final permitieran que se difiriera el proceso de coalición y que terminaran divididos. Entonces yo creo que ahí no hubo control sobre las fuerzas políticas. Alguien, y todos sabemos quién es, no tuvo la capacidad, el talento y la fuerza política para tener controladas a las fuerzas políticas de Coahuila. Pero lo más grave, digamos lo que queramos, pero el candidato de Morena para Coahuila definitivamente no era el mejor. Ahí en Coahuila había un dato que llamaba inmediatamente la atención. El 62% de la gente no estaba de acuerdo con el PRI. No estaba de acuerdo con el PRI, pero no encontraba alternativas. Entonces yo creo que al final, y además el programa o las propuestas o los señalamientos concretos que se hizo para convocar a la gente, en nada tenía que ver con la 4T. Discursos güeros, expresiones generales que no convocaban y que no hicieron partícipe de la emoción de dar continuidad al pensamiento y a la obra y a los proyectos de Andrés Manuel directamente ahora en el campo de Coahuila. Entonces al final yo creo que lo que pesó ahí fue la operación política. Y casualidad, ¿no? Tan pesó la operación política que precisamente y al otro día, horas después de que se da la elección del Estado de México, Andrés Manuel hace una lectura impecable de la coyuntura política y dice, señores, la sucesión presidencial no se suelta.
directamente la tomo y directamente la tomo para operarla en cuidado de los 3 aspectos que cuidé en el Estado de México y que dieron tan excelentes resultados. Entonces yo creo, sin lugar a dudas, que para mí el telón de fondo que se tendría que observar en la sucesión presidencial de este momento es precisamente lo que acontece en los 2 procesos electorales del Estado de México y de Coahuila y los resultados prácticos que se obtienen y la decisión pragmática de política pura de Andrés Manuel López Obrador. Hay dos, yo creo que son procesos verdaderamente, radicalmente diferentes, el de Coahuila y el del Estado de México. Mientras el del Estado de México se vino cultivando desde hace 6 años, personalmente estuve en el Estado de México hace 6 años, en algunos días dando tequio ahí con la maestra Delfina, y Andrés Manuel fue el coordinador de la campaña de la maestra Delfina hace 6 años, y la mitad del partido nos volcamos al Estado de México para estar pendientes, para aportar en la medida de nuestras posibilidades, a que la maestra Delfina creciera como creció hace 6 años al PRI. Y el cálculo de Andrés Manuel fue impecable. Necesitaba llegar con números muy cercanos en el Estado de México, números muy cerca, y finalmente ganar la presidencia de la República. Pero además, como se dio un poco antes de la presidencia de la República, la elección de hace 6 años, tampoco quiso cargar a Andrés Manuel con lo que hubiera significado tener un año de gobierno en el Estado de México. Es decir, le metió toda la carne al asador, pero tampoco era exacto, no, tampoco decía hay que ganar a como dé lugar, porque él iba a llegar a la presidencia de la República sin tener que cargar el peso de gubernatura, donde ya estaba gobernando Morena, que en la campaña no le pesaran malos ejercicios de gobierno a él. En algún momento hasta lo comentó con sus diputados y alcaldes electos, dijo, miren ustedes, en la primera maniobra que hagan de estarse robando el dinero, yo me deslindo de ustedes, que iba a ser candidato, cuando iba a ser, yo me deslindo de ustedes, porque nosotros no vamos a estar aguantando a ningún alcalde, a ningún diputado que se esté robando el dinero, porque Morena no va a cargar con su desprestigio, y menos en la campaña presidencial, no vamos a cargar con el desprestigio de ustedes. El cálculo fue perfecto, trabajó hace 6 años la candidatura de la maestra Delfina, luego la lanzó a la SEP contra la secretaria de Educación, ocupó la silla de Vasconcelos, la maestra Delfina, y finalmente unificó a los 3 principales liderazgos de Morena en el Estado de México. Me estoy refiriendo a Higinio Martínez, me estoy refiriendo compañero que en este momento se me está yendo su nombre, una disculpa. La verdad que hubo una estrategia perfectamente desarrollada. No se pudo hacer lo mismo en Coahuila. En Coahuila hubo improvisación, en Coahuila tal vez no llevamos el mejor candidato, en Coahuila hubo una confrontación interna y un candidato verdaderamente folclórico, por llamarle de alguna manera, que tiene muchas luces y muchas sombras, que tiene luces y sombras, y que no era tal vez el mejor candidato para Coahuila. ¿Por qué es estratégico el Estado de México en la víspera de la elección presidencial del 24? Por el número de votos, para empezar. 13 millones de votos en una elección donde Andrés gana con 35 millones de votos, 35 tuvo en la pasada elección, 13 millones, o sea, lo que representa el padrón del Estado de México es prácticamente una tercera parte del padrón, o sea, del resultado que tuvo Andrés Manuel. Segundo, es la cuna del grupo Atlacomulco, sí. O sea, estamos hablando del grupo económico más poderoso, que incluso perdió en la zona de Atlacomulco, perdió el PRI, hay que decirlo. Entonces era una doble derrota, pero además gobernada por el PRI en estos momentos. Y además, en la pasada elección en el Estado de México tuvimos un severo tropiezo. Es decir, por todos esos factores había que ganar el Estado de México para demostrar el poder de la Cuarta Transformación. Sí, sin embargo, yo creo, Flavio, que hay que reconocer un hecho muy práctico. Mira, en la votación final hace que Morena tenga 35 puntos. Sí. El PRI tiene 28. Sí. Con los 11 puntos del PAN tenían
tenían 39 puntos. 39 puntos. Es decir, a diferencia de lo que ha pasado en otras elecciones, aquí el peso de Morena fue fuerte, pero el peso o el concepto de la alianza fue fundamental. Fueron 624,000 votos del Verde y 460,000 del PT. O sea, las dos fuerzas coaligadas que en otras elecciones no han pesado mucho, en este caso del Estado de México sí pesaron, y pesaron tanto como 1,000,000 de votos. Es decir, aquí la participación o la coalición funciona, y funciona extraordinariamente. O sea, aquí yo creo, sin lugar a dudas, hay que reconocer que el talento, el trabajo, la consecución de la 4T no hubiera ganado la elección. O sea, sí, bueno, Morena. La 4T gana la elección porque los coaligados efectivamente se supieron mover, tuvieron el talento y la capacidad de convocar, de construir las narrativas, los recursos, los proyectos, las acciones que era importante implementar para poder sumar votos. Y al final, entre los dos, suman prácticamente la mitad de votos de Morena. ¡Ojo! Morena hace 2.1 millones de votos y la coalición de PT Morena hacen 1,000,000 de votos. Hace 1,000,000 de votos nada más ellos dos. Es decir, aquí la coalición sí funcionó. Y esto hay que darle una lectura política clara y bajarle un poquito a la soberbia de muchos de los políticos que no están entendiendo las elecciones ni el proceso político de México, y entender cabalmente el mensaje que las urnas del Estado de México le dieron a toda la clase política. Hay que caminar en coalición, hay que caminar juntos con un proyecto en común que debe ser el proyecto de la 4T. Ahora, hay otra cosa que a mí me llamó mucho la atención, la propensión o la decisión del sector empresarial y de los sectores coaligados del PRIAN-RD para querer obtener a toda costa la joya de la corona. Es decir, todos sabemos que cosas que no fueron muy difundidas, pero que se supieron al final, como los llamamientos de los restauranteros para descontar 50, 60 y 70% a todos los que fueran a votar para ir a comer a sus restaurantes. La extrañísima encuesta de Massive Caller, que daba prácticamente empatado a Del Moral con Delfina. La extrañísima noticia de un documento filtrado de la Presidencia de la República, donde se decía que como si la presidencia, si los servicios de inteligencia estuvieran para eso, donde señalaban que es un día antes de la elección que estaban prácticamente empatadas, y el día de la elección que Del Moral estaba 3 puntos arriba. Es decir, se la jugaron duro, jugaron todo lo que pudieron y lo quisieron, no tan duro como en Coahuila, y ahorita voy a comentar por qué, pero se jugaron todo, querían ganar la elección y estaban seguros que podían al final, con maniobras y con la experiencia que traían del manejo del proceso electoral en años pasados, poder conseguir algún resultado que no era muy esperado. Afortunadamente el proceso funcionó y cada quien hizo la parte que le compitió. Insisto, Morena hizo la parte que le convenía, hizo 2.1 millones de votos, y los coaligados hicieron 624,000 votos y 460,000. Más de 1,000,000 de votos salieron de estas dos etiquetas, que le podemos poner las críticas que quieras. Yo no estoy muy de acuerdo con ninguna de las dos, pero sin embargo hay que reconocer que la continuidad y en el acuerdo que se supo, y principalmente guiados y conducidos por un operador político magistral, las cosas caminan. Yo quisiera al final sellar este segundo comentario con una expresión que a mí me gusta mucho traer cuando se da este tipo de ejemplificaciones. La forma romántica y poética que hace la diferenciación Mario Benedetti de estrategia y táctica. Estrategia, dice Clausewitz, menos poético pero más directo, dice Clausewitz, estrategia es cómo te colocas para pelear, cómo te colocas para hacer la guerra. Táctica es cómo peleas, y además cómo haces la guerra en un sentido muy reactivo,
de saber cómo se van dando los procesos y hacer los achiques y los aprietes, y esto ya lo dije la vez pasada, los achiques y los aprietes para poder rápidamente hacer un resultado práctico. Insisto, vuelvo a repetir y vuelvo a tomar el comentario de la entrega pasada. En este momento, Andrés Manuel, en la perspectiva de la decisión que va a tomar para la continuidad del proyecto de la 4T, está moviéndose en dos aguas. Uno, por un lado, la continuidad de la estrategia. Por otro, la efectividad de la táctica que efectivamente garantice que las estrategias se cumplan. Quisiera dejar un ejemplo rudo nada más para esto. Que hubiera alguien como él que hizo que la REA, que cuando la estrategia del proyecto del transísmico, para tener la continuidad en términos de táctica, hizo el trabajo de presiones y de achicamiento que supo hacer Andrés Manuel López Obrador para conseguir que la REA, sin recursos federales de por medio, le diera los 120 kilómetros que se necesitaban para complementar la terminación del transísmico. Eso, a mi entender, este es un operador político. Y ya ni citaste a Benedetti, pero yo te voy a citar a Lenin, que tiene que ver con la táctica. Dice Lenin que hay que ser flexibles en la táctica, pero rígidos en los principios. Y yo creo que efectivamente hay flexibilidad en la táctica, en la construcción de Morena, en la construcción de las candidaturas, en la construcción de las alianzas mismas, y Andrés es el gran conductor y el que le está dando orientación a los principios. Perdón. No, adelante. Yo creo que efectivamente la elección del Estado de México tiene muchas lecturas, pero la certeza que nos deja a todos, desde mi punto de vista, y reitero mi hipótesis, es la certeza número uno, es que estamos preparados para que una mujer esté al frente de la presidencia de la República. Es un primer mensaje poderoso. La maestra Delfina, fíjense que en días previos a la elección surgieron todo tipo de campañas en contra de Delfina, y una de ellas fue la campaña de la derecha de ponerle una etiquetas a la maestra Delfina. Voy a destacar el comentario de Guadalupe Loaesa, que es una de las intelectuales que le gusta leer a la crema innata de las niñas bien. A las niñas bien, dice. La maestra Delfina no está casada, no tiene hijos, y por otro lado, Ale está casada y es mamá de unos gemelos preciosos. Es una ceremonia religiosa, dijo. El gobierno del Estado de México comparte con la Iglesia Católica los valores universales del amor al prójimo. Y sube una foto de la maestra Delfina, con una mueca de entre sonrisa y no muy claramente la sonrisa dibujada, y luego sube fotos de la mamá de Ale del Moral con sus gemelos, que ella dice que son preciosísimos, y luego con su pareja. O sea, apelando a los más rancios valores de la derecha, diciendo, son dos visiones, ¿no? La visión de una izquierda que no le importa la familia, la visión de una izquierda que no le importa el matrimonio, que no le importan los hijos, y la visión de un personaje como Ale del Moral, que tiene una muy bonita familia, que tiene dos niñas que son gemelas, preciosísimas, y son blancas, nada más le faltó para eso. Yo dije en ese momento que la señora se equivocó de siglo. Se equivocó de siglo porque el Estado de México, precisamente, ¿quiénes forjan la riqueza en el Estado de México? Yo recuerdo esa marcha anti-AMLO donde marcharon quienes fueron clasificados como fifí, y un obrero desde un camión saca el brazo y le dice, este es el brazo que mueve México. Le dice un obrero, ¿no? O sea, es el contraste. Los que mueven realmente el centro de la República viven en el Estado de México, están en ciudades dormitorios, son obreros, son jefas de familia, son vendedores informales, son albañiles, son trabajadores de la construcción. Ahí está. Mira, yo le haría otra lectura más dura que esa, Sí. Muchísimo más dura. Mira, no se han preguntado, o les pregunto a los dos, a Paola y a ti, Flavio, no se han preguntado por qué el grupo conservador no ha hecho ningún proyecto propositivo o en contra de Andrés Manuel López Obrador. Sí. Sencillamente porque no tiene tela dónde cortar. ¿Qué podrá decir? En términos económicos, hablar de la
de los equilibrios macroeconómicos mejores que los que tiene Andrés Manuel, pero con más empleo que el que está generando. Ha sido una maquinaria de saqueo, David, porque están en la bolsa de valores, porque tienen grandes empresas, porque tienen grandes consorcios, porque son las constructoras más poderosas. IGA es del Estado de México. Sí, pero aquí me voy a un concepto más clave, va por otro lado. Mira, yo aquí te haría alusión a que hay una razón fundamental, a mi entender, de que por qué, a pesar de que lo han pintado y promovido y propuesto no menos de 6 veces, el proyecto supuestamente alternativo de desarrollo económico no existe. O sea, ¿por qué los conservadores no han hecho su plan, no han hecho su proyecto alternativo a la 4T? ¿Por qué no ha habido eso? Te decía yo que para mi entender, es simple y llanamente porque el neoliberalismo, de los cuales ellos son herederos, no tiene nada que plantearle a México. Absolutamente nada. Y lo único a lo que pueden acudir para poder presentar alguna alternativa a Andrés Manuel López Obrador es tratar de reciclar todos estos ataques que los venimos identificando desde Solá en el 2006 y que se han seguido reciclando y modificando. Simple y sencillamente. Te refieres al peligro para México. Es correcto, porque no tienen argumentos. O sea, el neoliberalismo en México agotó su funcionalidad. No tendrían ellos de dónde agarrarse. Por eso ellos acuden a descalificar, a lastimar, a decir que si eres chaparro, que si eres negro, que si no tienes capacidad, que si eres chairo. O sea, ellos terminan descalificando los hechos porque en términos políticos e ideológicos no han sido capaces de ofrecer un proyecto alternativo para el país. Y si no son capaces de ofrecer un proyecto alternativo para el país, yo me pregunto, ¿serán capaces de gobernar nuevamente, de ser capaces de gobernar a México con un proyecto alternativo diferente al que ellos manejaron durante el neoliberalismo? Paula tiene la respuesta. ¿Sí? Sí, bueno, creo que hay mucho que sumar a esta conversación. Ha sido muy gratificante escuchar todos los detalles acerca de las elecciones en el Estado de México. Creo que tienes razón, la oposición no tiene un proyecto de nación y con la respuesta que da a esto es amparos y más amparos en contra de las iniciativas que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador. Creo que es su arma más cómoda porque es lo que tienen para jugar. Y bueno, dejando eso de lado, creo que en las elecciones del Estado de México también jugó un papel fundamental que días antes, poquito antes de que las personas fueran a las casillas, se revelara esta investigación de la periodista Teresa Montaño, en la que hace todo un desglose de cómo habían desviado dinero en el gobierno de Alfredo del Mazo, y una de las beneficiarias de esta corrupción pues era justamente la candidata a Alejandra del Moral, pasando de largo de las formas en las que tratan de desprestigiar a las personas utilizando a sus familiares o sus aspectos físicos. Creo que sí había muchas posibilidades de que la gente pudiera incluso inclinarse, ya que estamos hablando de un estado gobernado durante tanto tiempo por el PRI, por la candidata priista, pero juega un papel fundamental esta investigación y otros aspectos que estuvieron ahí presentes. Al final Delfina gana, pero también me pregunto, porque están diciendo que esto se debe a una gran estrategia de campaña y que se mostró el brazo duro de Morena y hubo muchos votos, y estoy de acuerdo, nos dice mucho de cómo vienen las elecciones para el 2024 el hecho de que hayan tenido 13 millones de votos, pero me pregunto si no es porque el ejemplo de Coahuila, estamos hablando de un personaje que quizás no era muy popular, la gente no lo quería tanto para ser el candidato, pero no tuvo el mismo apoyo que Delfina para ganar, y si lo comparamos por ejemplo con las elecciones de Oaxaca el año pasado, Salomón Jara tampoco era un candidato que todo el mundo quisiera o al que todo el mundo le agradara, y aún así ganó. Entonces, si las circunstancias las comparamos un poco, se parecen, y me pregunto, quizás fue más como ceder Coahuila para ganar el Estado de México, porque incluso dentro del mismo PRI están diciendo que Alfredo del Mazo entregó el Estado de México. Mira, yo soy de la idea que esta interpretación es absolutamente errónea. O sea, pensar que hubo una negociación de ganar el Estado de México cediendo Coahuila, esto no es cierto, y los hechos lo establecen palmariamente. Yo creo que por lo principal también, dentro de los principales mensajes que nos dan las elecciones del Estado de México y Coahuila, hay uno que ha pasado desapercibido para mucha gente. Si se fijan, aquí el mensaje es
exactamente como cuando el operador político opera la elección, también es el operador político que puede operar la continuidad de los programas económicos de la 4T. O sea, tú lo señalabas muy bien, Pau. Yo creo que en la forma no ha podido construir un proyecto alternativo a la propuesta de Andrés Manuel López Obrador, los grupos conservadores, y con lo que se han contentado es con las carretonadas de mierda que le han aventado por todos los medios y principalmente por lo que se denomina el lawfare. O sea, el golpe legislativo, el golpe legal para tratar por la vía de los amparos, por la vía de las evaluaciones, por todas las vías administrativas habidas y por haber que el Poder Judicial y legal todavía le permite, tratar de detener los proyectos ambiciosos y proyectos centrales de Andrés Manuel López Obrador. La ventaja, y creo que ahí hay un otro mensaje que no debemos desdeñar, es que Andrés Manuel López Obrador, yo creo que si algo le quedaba claro, a hoy le debe quedar más claro, que la misma capacidad para poder operar la continuidad y romper los impases, las barreras y las traiciones y los mandobleces que le da a los grupos conservadores y la capacidad política que ha tenido para sobrellevarlos y resolver la continuidad de los programas, es exactamente la misma capacidad y operación política que ha puesto en marcha Andrés Manuel López Obrador para llevar un proceso con calma. El Estado de México, fuera de cualquier dato, creo que es un ejemplo para hacer política en México y para darle continuidad, sin lugar a dudas, a la 4T, no como un ejemplo para que vale la pena conseguir. Y al otro día arrancar el proceso sucesorio. Seguir manejando de una manera... Pero con su esquema, ¿eh? Con su esquema. Con su esquema de él operando. De una manera impoluta los medios de comunicación, o sea, marcando la pauta en medios de comunicación. O sea, en la mañana tuvo la atención de la mañanera y en la noche atrapando la atención, saliendo con un paraguas de Palacio Nacional para caminar 100 metros, ¿no? O sea, y para hacer una reunión pública, una reunión que pudo ser privada, y para generar toda una ola de especulaciones acerca de qué se había desarrollado en esa cena, y empezaron las especulaciones, y al siguiente día todavía cierra la mañana una canción del grupo de un grupo norteño que dice ya supérame, que me pareció una nota muy buena en el sentido de que habla de un manejo muy hábil de la comunicación política. Bueno, pero ya estamos, o sea, el Estado de México, el tobogán del Estado de México nos arrojó a otro proceso, que es el proceso sucesorio. Nos arrojó al proceso sucesorio y llegamos a lo que significa el mar de la sucesión. Y aquí se empiezan a mover las aguas. El PRI y el PAN entran en condiciones de PRI, PAN y PRD de absoluta desventaja. El jefe, el comandante en jefe de ese proyecto, Claudio X González, no sabe si sumar o no al PAN y PRD, no sabe si le conviene el PRI. Y la primer gran derrota es cuando MC les dice yo no voy con ustedes. De entrada, ahí hay un punto de partido, ahí hay una coalición que para enfrentar a Morena arranca incompleta. Y yo te recuerdo que sin mover un dedo, MC pasa de ser la cuarta a la tercera fuerza política. O sea, primero está Morena, después sigue el PAN con 16 millones de gobernados y sigue MC con 14 millones. Y ojo, MC no concursó, no participó ni en las elecciones de Coahuila ni en las elecciones del Estado de México. Dice, de pechito, simplemente escuchando y viendo cómo los despropósitos, se queda como tercer fuerza política. Yo no me junta con esa chusma y el escenario sucesorio arranca, ¿no? Y inmediatamente vemos a Marcelo Ebrard mover su primer carta. No se queda la foto final de la cena y al siguiente día arranca, ¿no? Porque pareciera que le incomodó el cierre de todos los demás precandidatos en la cena misma. O sea, es la lectura que tenemos. Le incomoda a Marcelo el cierre de todos los candidatos
y se va a un escenario que es el Consejo Nacional el próximo domingo, donde se van a marcar las reglas, y es el momento en el que nos encontramos. Insisto yo, hay muy buenas condiciones, están las condiciones pintadas para que una mujer pueda estar al frente de la candidatura de Morena. Andrés Manuel hace rato bromeaba con los compañeros y les decía, cuando uno está ante la historia, tiene que vestirse de guapo. Y Andrés Manuel sabe que está ante la historia, sabe que lo está retratando la historia en esta parte final, y tiene que ponerse muy guapo ante la historia y tiene que cuidar todos los detalles de sus jugadas, y yo creo que lo está cuidando, ¿no? Lo está cuidando, y ese es el momento en el que nos encontramos, pero no sé cómo la veas, Paola. Sí, yo creo que es un momento que él está incluso tal vez disfrutando, ¿no? El hecho de estar moviendo las cartas para dejar al sucesor. Creo que cuando resulte quién va a ser el candidato de Morena y quién va a terminar ganando las elecciones, y ya veamos quién es el siguiente presidente o presidenta, vamos a darnos cuenta de que hubo un hilo conductor muy bien dirigido por el mismo Andrés Manuel López Obrador hasta desembocar en el personaje que él quiera dejar como sucesor. Creo que es importante darnos cuenta de que sí, México es un México muy diferente al que vio ganar a López Obrador, y es por eso mismo que cuando vengan las siguientes elecciones vamos a ver qué pasa cuando él no está en la boleta. Ya nos dimos cuenta que hay apoyo hacia Morena, pero también están surgiendo, tal y como lo mencionaba el Movimiento Ciudadano, otras fuerzas políticas que van a ser cierto contrapeso, y a mi parecer, en mi lectura, el hecho de que no se haya aliado Movimiento Ciudadano ni con el PRI, ni con el PAN, ni con el PRD, habla mucho sobre que ahí mismo se va a caer eso. O sea, en todo caso creo que sería más conveniente una alianza PRI-PRD que el PAN. El PAN creo que ha quedado demasiado dañado por los personajes de oposición que han lanzado y han dejado el pan en un mero pan duro, ¿no? O sea, así como el pan que ya no te quieres comer. Sí, mira, no hemos tocado el tema de yo sigo, perdón que insista tanto ese tema, pero para mí es fundamental. Yo creo que la lectura que hace práctica Andrés Manuel de asumir la conducción y la coordinación de la lucha presidencial da muchas vistas de lo que él está viendo en este momento. Ya vio que es necesario que él se meta y él toma los controles y toma los entresijos de este proceso para que dé buenos resultados. Si lo suelta en manos menos expertas, los resultados no pudieran ser tan óptimos. Hay algo que a mí me llamó, perdón que ahí dé un bandazo de extremo a extremo, pero a mí me llamó muy poderosamente la atención, fue la estrepitosa caída del PAN en Coahuila, o sea, del pasado proceso electoral, de haber conseguido 36% de los votos y estar en cerrada pelea que hasta los tribunales tuvo que irse a dirimir por la gobernatura del estado, hoy hizo apenas 6%, o sea, perdió 30%. Yo siento, y perdón que sea otro tema de insistencia que yo planteo, que es fundamental la propuesta ideológica plasmada en un proyecto, ya no digamos alternativo, porque el alternativo de nación es el que hace Andrés Manuel López Obrador, sino un proyecto alternativo de su visión de desarrollo que no ha aparecido por ningún lado. O sea, están desdibujados. O sea, las fuerzas conservadoras, afortunadamente, no han sido capaces de construir ningún proyecto en común, y por consiguiente menos han sido capaces de presentar un proyecto alternativo de nación o alternativo al proyecto que hiciera Andrés Manuel. Yo creo que fundamentalmente, sigo insistiendo, pesa en ello que el neoliberalismo tiene muy pocas cosas que ofrecer ahorita al país, y que precisamente en el amarre del proyecto alternativo de nación, y perdón que insista tanto sobre ese punto, pero particularmente sobre el Plan Nacional de Desarrollo de Andrés Manuel, todos los estados deberían construir sus planes estatales de desarrollo. O sea, yo creo que la continuidad de ese mensaje político a nivel de aterrizamiento, de concreción, de presentación de hechos, de concreción de programas y de acciones, de metas específicas a nivel de cada uno de los gobiernos es central para Morena, pero también lo va a ser central para la lucha electoral. O sea, aquí no podemos andar desdibujando las semillas, necesitamos tomar el poderoso mensaje de proyecto alternativo, insisto,
en proceso transicional de Andrés Manuel, pero que es un poderoso mensaje ideológico de alternativa económica, política y social para el país, y lo debemos abrevar y debemos construir todos los proyectos de desarrollo que se planteen de ahí. Andrés ha planteado con mucha, incluso por eso es que se pitorrea y dice, no pierdan de vista a Lili Téllez, no la dejen fuera, acuérdense qué interesante propuesta, está muy bien en los números, es más, me quiere meter a la cárcel, hay que apoyarla, bromea, ¿no? Y traigo a la mesa un debate que tuvo Lili Téllez con Jesús Silva Herzog Márquez, que es un destacado intelectual mexicano, un destacado escritor mexicano, analista político, ese sí, intelectual mexicano. Y cómo, quiero comentar brevemente cómo califica Lili Téllez. Dice, la senadora responde a un artículo donde sugería que su candidatura, en buena con la retórica presidencial, argumentaba que la hiperideologización de su discurso y su carácter pendenciero son las prendas soñadas por el régimen. No es casual que el presidente haya abrazado con entusiasmo la posible candidatura a la senadora. El promotor de Téllez encuentra en su candidatura la caricatura opositora con la que sueña. Bromea Jesús Silva Herzog, dice, el presidente quiere una caricatura de opositor y Lili Téllez es lo ideal. Y estamos hablando de una de las candidatas más fuertes de la oposición. Yo creo que ese es el momento en el que nos encontramos ante la sucesión, una oposición dividida, muy golpeada, un PRI desprestigiado, un PAN súper desprestigiado, un PRD que ha perdido su registro en el Estado de México, en Coahuila, prácticamente desapareciendo del escenario nacional, un MC estratégicamente colocado, marcando una línea de este bloque, y sin que el estratega general de la oposición, que es Claudio X González, encuentre a un personaje adecuado para su oposición, para enfrentar al presidente de la República. Creo que es el momento en el que nos encontramos. El momento de la economía es muy bueno para los grandes números. Las cifras que a diario está dando Presidencia de la República, las cifras de la economía, pues colocan una buena posición a la economía mexicana. Se habla de un superpeso ante el dólar. Entonces, estamos en un buen momento para el presidente, para su proyecto de sucesión, y creo yo que hasta acá sería parte de mi análisis, y creo que sería bueno que vayamos abordando el otro tema que se plantearon abordar. Claro, nada más me gustaría agregar una cosa. Sí, me parece que es muy interesante porque destaca el hecho de que AMLO prácticamente está eligiendo al opositor de su sucesor, pero también ha marcado con esta cena la pauta de a quienes considera como posibilidades, porque Noroña no fue invitado, por ejemplo. Gerardo es un personaje, un polemista bien interesante, bien inteligente. Gerardo ha sido un buen parlamentario, incluso las encuestas serias le dan un buen posicionamiento, lo colocan en tercera línea, Gerardo. Sin embargo, como no sé si la no invitación a la cena, hoy ya apareció una foto con Mario Delgado y dice que va a estar el domingo en el Consejo Nacional de Morena. Tal vez tiene que ver con el distanciamiento del PT en el caso Coahuila, o cómo manejó el PT el caso Coahuila. Tal vez fue castigado por eso, o no fue invitado. No se conocen hasta este momento los detalles. El PT luego tiene comportamientos erráticos. De última hora dejó solo a Guadiana, pero de última hora, o sea, estamos hablando de unas horas antes de la elección, y eso pues en política también tiene una lectura, ¿no? Y eso le pesó bastante a Morena y a su candidato. Entonces tal vez secuelas de eso fue el hecho de que no esté Gerardo, pero de por sí también Gerardo es una persona bastante polémica, y en Morena pues está manejándose los 4 nombres que ya estamos todos bien, tenemos todos a la vista. Mira, yo creo que bueno, es mi apreciación, que lo que pasó en el Estado de México con respecto al control y la operación política, vuelvo a insistir, yo creo que es la pauta. La lectura. Tenemos que tener un operador de esa calidad, de ese tamaño, de ese talante, con esa visión, con esa experiencia, con esa transmisión de valores y con ese aquiete
de todas las fuerzas cuando quieran ser disruptivas. Mira, digo, ahorita queremos golpear el pecho y decir que aquel traicionó y aquel falló, yo creo que no viene al caso. Yo creo que todo esto debió haber tenido un sentido preventivo y que este sentido preventivo lo supo ejercer a capacidad y a cabalidad Andrés Manuel López Obrador. Reconocer las cosas es evitar volver a cometer un error. Yo creo que aquí el error en el caso de Coahuila fue precisamente una operación política deficiente, que no estuvo al tamaño del reto que representaba para Morena para el proceso de la 4T llevarse las 2 elecciones. No hubo capacidad de votación. Mira, en el Estado de México, decía, volviendo con una reflexión final, en el Estado de México, la 4T hace 52 votos, 52% de elección. De esos 52, 35 los hace Morena simplemente por los 2.1 millones de votos que consiguió. Pero hay casi 18 puntos que le consiguen el PT y el Verde. Luego, entonces, no creo que sea el momento de quererse, de empezar a acusar gentes y quererse hacer risposidades y hacer tensiones innecesarias en este momento de construcción de acuerdos. Yo creo que lo que tenemos que hacer, estamos ciertos que estas condiciones de porosidad política está presente en Oaxaca, y lo que tendríamos que hacer es tener al interlocutor capaz de poder controlar esa fuerza disruptiva. Yo creo que el elemento fundamental a nivel de conclusión de un servidor es lo que tenemos que hacer, no es estar echándole la culpa a nadie. Lo que tenemos que hacer es construir la unidad entre todas las fuerzas convergentes de la 4T, y tenemos que poner a operadores de lujo para que puedan construir la transformación y la transición política tal y como lo está haciendo Andrés Manuel López Obrador. Es lo que tenemos que hacer. Ahora, si no tenemos muchos Andrés Manuel López Obrador, bueno, pues ahorita que lo disponemos, pongámoslo al frente. Él ya se puso, afortunadamente él ya se puso para conducir el proceso de transición hacia la presidencia de la República, y todos debemos estar tranquilos, porque el proceso no es lo mismo. Todos sabemos de las inquietudes de Marcelo Ebrard, pero no es lo mismo enfrentarse con el presidente de Morena que enfrentar a Andrés Manuel López Obrador. Claro. Sí, estoy de acuerdo. Sin duda alguna, el presidente es el que va a marcar la pauta de cómo va a ser la sucesión. Va a ser en sus términos, en sus tiempos, y es muy curioso porque, como sintetizando todo lo que se ha dicho, la oposición va bailando totalmente a destiempo. O sea, la agarran en curva, no tiene candidato, no tiene figuras, no tiene programa, no tiene proyecto. Entonces esto viene de bajada. No tiene nada. Prácticamente. ¿Por qué no empezamos con el tema que habían comentado? Claro, ya para ir cerrando, porque nos queda poco tiempo, podríamos empezar a hablar del tema que habíamos programado inicialmente para nuestro podcast de esta tarde, desviándonos un poco con la sucesión, pero hablábamos del agua, del tema del agua en Oaxaca, en México, qué es lo que está pasando con este vital líquido para cada una de las personas en la tierra. Bueno, yo creo que para quitarle un poco rigidez al abordamiento del tema, recordemos que en Oaxaca somos prácticamente artistas para hacer aguas. Ahí están las de horchata, ahí están las de chilacayota, que son verdaderos ejemplos de cultura, ¿no? Y ya se habla también del tejate como una bebida de los dioses. Mira, yo creo, de verdad, yo creo que para atender los problemas estratégicos de Oaxaca tenemos que pensar en 2 cosas muy importantes. Uno, ¿qué tanto están pesando en la gobernabilidad? Y si efectivamente podemos encontrarle las propuestas convencionales, o tenemos que empezar a pensar en propuestas o proyectos no convencionales, distintos a los que en promedio se han venido planteando al interior no solamente del país, sino principalmente del Estado. Mira, a mí hay algo que siempre me ha llamado la atención y siempre he puesto en entredicho su capacidad de respuesta como término en sí, que es el término de interculturalidad. Si tú lees, es uno de los tantos términos que manejan los círculos o las instancias de poder para identificar la solución de algunos problemas. Lo gráfico y lo absurdo del tema es que la designación misma o el significado mismo de la palabra interculturalidad viene de la UNESCO, y la UNESCO la identifica
como la convergencia o la transformación de dos culturas en términos equitativos. Repito el término, la transmisión o la presencia o la influencia de dos culturas en términos equitativos, dejando abierta la posibilidad de poder transformarse en algo en común a partir de sus confluencias equitativas. A mí se me hace absolutamente incierto, primero porque lo considero que políticamente y sociológicamente es un concepto vacío que no alude a un concepto de discriminación, de atosigamiento, de oprobio hacia la cultura indígena, que todos sabemos y que hemos comentado con largueza en anteriores entregas. Es decir, la cultura indígena en Oaxaca no es una cultura que esté actuando o interactuando en equidad, como dice el término de la UNESCO. No, es un término sojuzgado, que ha sido discriminado y que está siendo considerado como subvaloración para poder enfrentar la respuesta a los problemas del desarrollo que se están planteando en el Estado. Entonces, primero, es un concepto vacío, pero no es lo demás, es lo de menos. Lo demás es que para la realidad de Oaxaca yo creo que le queda completamente chiquito el término. Esos términos rabones que nos inventaron la cultura y los estrategas del neoliberalismo para querernos emparentar con respuestas fáciles a problemas que de suyo son muy complicados. Explico. En Oaxaca el 78% de los recursos sociales son o ejidales o son... De la tierra. Sí, de la tierra. O son ejidales o son comunales. Es decir, son una propiedad comunitaria. El 85% de la propiedad de los bosques pertenece a las comunidades indígenas. Y me sigo, En Oaxaca, en términos llanos, me apuesto o presento una hipótesis que yo creo que es muy válida. En Oaxaca el término de interculturalidad no existe. En lo que existe es una cultura indígena poderosa que ha sido sojuzgada y que no se han tenido las oportunidades suficientes para poderse manifestar en toda su potencialidad. Y esto quiero hablar no solamente del término de que se plasme en bonitas pinturas o en canciones alegres o en bailes llamativos o en folclore que le parece muy simpático a todos los grupos ladinos, ¿no? Sino yo me refiero más concretamente a encontrar en este asiento de cultura indígena, en esta forma distinta completamente interpretar la vida y el concepto de la vida misma en las culturas indígenas para poder presentar proyectos alternativos para el desarrollo del Estado. O sea, yo estoy totalmente convencido y la vida profesional me lo ha demostrado en concreto que en las comunidades indígenas y en su entendimiento y en su capacidad de transformar la realidad a partir de sus propias respuestas, tendríamos que construir proyectos alternativos para los temas que nos son especialmente complicados. A eso me refiero cuando creo que debemos abordar el tema del agua. Mira, yo creo que el tema del agua tuvimos dos interpretaciones, las últimas dos interpretaciones para solucionar el problema del agua. El problema del agua se solucionó por una alternativa que se llamó Paso Ancho. ¿Pero qué se solucionó? Pues te voy a decir por qué. Te voy a decir por qué que yo digo que se solucionó. Yo no creo que se haya solucionado Yo nada. creo que sí se solucionó. ¿Sabes por qué? Construyo yo creo que se solucionó porque quedó en evidencia su debilidad y se descalificó. No o sea, para mí se quedó solucionado porque al demostrar su incapacidad para poder abordar el tema del agua, quedó, a mi entender, absolutamente descalificado, salvo que algunas gentes en términos irracionales quieren insistir sobre la continuidad de este proyecto. Mira, el proyecto tenía 8 grandes debilidades. No los aburro con todas las debilidades, pero sí les comento las más evidentes. Las tres más evidentes eran: una, traía un proyecto técnico que no respondía a la realidad del tema del agua, que de alguna manera le insuflaron, le vendieron, le metieron ahí carnita extra para poder justificar un proyecto que no tenía la fuerza para poder ser justificado. Me refiero concretamente a esto. Nos dijeron, en los años que se presenta el proyecto, este proyecto se empieza a construir desde 2008 y las cifras que les comparto son de 2012, decía que el proyecto del agua tenía, Oaxaca tenía una necesidad de hídrico de por lo menos 1.500 metros cúbicos por segundo, o litros por segundo. Y solamente teníamos 500 en oferta.
que necesitábamos un proyecto que nos diera 1000 litros por segundo. Si queríamos buscar proyectos que el recargue de mantos freáticos, el recargue de limpieza de pozos, eso no servía. Y no servía porque el peso de los números era absolutamente abrumador. Lo que necesitamos no eran 40, no eran 50, no eran 60 litros por segundo. Necesitábamos 1000 litros por segundo. Y 1000 litros por segundo solamente lo podría traer un proyecto que nos trajera agua en ese caudal. Y en ese punto se identifica Paso Ancho. Paso Ancho, el segundo defecto, a mi entender, grave que tenía, es que cuando presenta el proyecto técnico y lo evalúa la Conagua después de un proceso de casi 3 años de construcción del proyecto ejecutivo, dice textualmente: señores, la cortina, que era de 60 metros, el largo de la cortina, que eran de 217 metros, ubicado en la zona donde ustedes lo ubican, tiene un proyecto de alta sismicidad que no garantiza, a partir de los últimos movimientos sísmicos que se han detectado en el país, los cánones nuevos del control de sismicidad no garantiza que los detalles estructurales permitan tener ese proyecto controlado. Y lo descalificaron. Decía, la única condición es que lo recorran casi 2 kilómetros adelante. Parecía razonable, ¿no? Pero y concluyo la tercera de las 8 limitaciones que tenía. El proyecto era la construcción de un vaso de una presa en la confluencia de 4 municipios. A ver si les suena a los municipios, y ustedes así, sin ningún análisis de por medio y a bote pronto, me dicen si consideran razonable o consideran prudente que nos metiéramos en esas áreas para poder manipular a los compañeros indígenas y decirles que por ahí era el proyecto de desarrollo. San Vicente Coatlán, Yogana, Sola de Vega y Ejutla de Crespo. Una zona de alta conflictividad política y social que ahorita no ha permitido que se pueda concluir la carretera, por ejemplo, a la costa, ¿no? La carretera rápida, la vía rápida a la costa, para empezar, ¿no? Y ese proyecto, pero además sin consenso con las comunidades, porque efectivamente una de las grandes debilidades de la presa Paso Ancho es como muchos de los megaproyectos, o sea, que se diseñan en un escritorio y que se pretenden imponer, porque dicen que son solución a quién sabe quién, o la solucionan tal o cual conflicto o tal cual problema, pero simple y sencillamente los dueños de la tierra, los dueños del agua, simplemente no son tomados en cuenta, ¿no? Ese es el punto de partida básico. ¿Y sabes cuál fue el...? Creo que también decir que son los dueños del agua y los dueños de la tierra es algo circunstancial, porque en realidad vienen siendo dueños de nada, así como llegan y los expropian y empieza el extractivismo de una manera voraz. No creo que... Eso ha sido, pero la gente se sigue siendo, se sigue reivindicando, como esta es nuestra tierra y nuestra agua. Dice la gente de las comunidades: en mi pueblo no es nada más un nombre, mi pueblo es este monte, mi pueblo es este arroyo, mi pueblo es ese paraje, mi pueblo son mis muertos, mi pueblo es mi fiesta, mi pueblo es mi tradición, es mi lengua. O sea, es un todo, hay una cosmovisión, ¿no? Hay una cosmovisión. Y para mí el lucero de la Virgen está aquí, y el otro lucero está acá, ¿no? La Cruz del Sur está acá, etcétera. O sea, es una cosmovisión, finalmente. Mira, al final yo creo que la culpa de esta informalidad o esta falta o de solvencia a la hora de consultar a las comunidades no es un adjetivo del propio proyecto. O sea, no es del propio, es que el proyecto, ¿sabes qué, Paola? Como en todos los proyectos en Oaxaca, no se hizo el proyecto completo. Y al no tener el proyecto completo, pues no se hizo la consulta. Gastaron en el proyecto y gastaron en la primera etapa, tal vez, ¿no? O sea, sí. ¿Cuánto se gastó ahí, David? Mira, gastaron, o dirías tú, pero que nadie lo sepa, 177 millones de pesos. Digo, sí. Ahí están, se metieron para nada. Bueno, pero al final, si quieres, después platicamos un día que hagamos un programa de la corrupción, platicar ese tema. Pero yo a lo que me refiero, y por lo que empecé con esa introducción tan larga sobre los haceres y los entenderes y la fortaleza del saber comunitario, era que esta respuesta ladina, permítame la expresión, o diría que no está en sano juicio de este concepto de interculturalidad y de decía, en el Capital hay una frase que a mí me encanta, hay una expresión, un adjetivo
que manejaba Marx en términos de los economistas o de los sofistas, que decía que no tenían la suficiente capacidad para entender intelectualmente los procesos de economía política. Les decía psicofantes. Son los psicofantes de la economía. Entonces, me valgo de la expresión, estos psicofantes del agua. El proyecto es que nosotros, vuelvo a instruir el término, yo creo que en el concepto, en el atrincheramiento del concepto comunitario, tenemos que encontrar respuestas mucho más poderosas de lo que pensamos. O sea, yo creo que este error de Ladinos tenía desafortunadamente insospechada, inutilizada, vilipendiada, despreciada, una alternativa de atención al agua, que es la que existe ahorita, y que se nos presentó, entrando, se nos presentó como una alternativa que era muchísimo más funcional, muchísimo más económica, y que no tendría problemas para iniciar inmediatamente el proyecto de alternativo de construcción de agua para la ciudad de Oaxaca y los municipios conurbados. Y este proyecto, decían, el único problema es que decía, ¿sabes qué? Empezando por palabras llanas, el déficit no es de 1,000 litros, el déficit es de 200 litros nada más. Yo lo que propongo son 7 acciones específicas de carácter ecológico, conservacionista, identificado con el concepto del cuidado y del compromiso con la naturaleza, valores tan caros para la cultura comunitaria, para decir, ¿sabes qué? En ese enfoque, con 7 proyectos y con 550 millones de pesos, no con los 4,000 o los... Ahorita Paso Ancho costaría 10,000 millones, 10,000 millones más o menos. Bueno, con esos 4,200 millones que en el 14 todavía costaba, nosotros lo ponemos, decían ellos, a 550 millones y con una respuesta específica. Lo que nos faltó fue socializar ese proyecto. Yo creo que ese proyecto debimos haberlo presentado a la sociedad y se debió haber conocido y debatido y defendido, porque lo que no se conoce no se defiende. Y además ponérselo enfrente a Paso Ancho como una alternativa diferente para la atención del problema del agua. Por eso reivindico... Esto me suena mucho al CIRSU, una alternativa diferente, socialización del proyecto, vamos a consultar a las comunidades. Todos los megaproyectos tienen la misma tendencia. Yo creo que para la solución del agua hay que ir a las comunidades. Inicialmente decir que desde la Constitución ahí dice que el agua pertenece a la nación, no a las naciones. Y luego también cuando vemos en las comunidades, ellos tienen soluciones que nos convienen muchísimo más que esos megaproyectos que propone la parte institucional. Es que yo no le llamo megaproyecto a esto, yo le llamo una solución comunitaria que, espérate, que contrariamente al proyecto del CIRSU y todas estas cosas, tenía una identificación de carácter municipal. O sea, ¿sabes qué decían ellos? Nosotros tenemos que construir nuestras realidades a nivel de nuestro municipio. Tú no vas a venir a instruirme y a decir qué yo voy a hacer. Yo voy a decidir cómo lo voy a hacer. Dame la propuesta y los cánones y los términos en que yo tengo que actuar. Y esos cánones y esas propuestas yo las voy a ir adecuando y las voy a ejecutar por mi lado. Y pongámonos todos de acuerdo. Se trataba de poner de acuerdo a 13 municipios para poner en marcha un proyecto alternativo que a nivel municipal y comunitario iba a dar una respuesta específica para resolver el problema del agua. Si tú me apuras, yo te diría que no solamente el tema del relleno sanitario, sino la mayor parte de los proyectos estratégicos, por llamarlos así, tiene una visión local. Tiene una visión local. Y la visión local es resolver el problema a nivel municipal. O sea, yo creo que el problema de la basura, yo creo que el problema de las plantas de tratamiento, yo creo que el problema del saneamiento se resuelve a nivel municipal. No necesitamos, yo creo que la centralidad es un concepto que nos viene del pensamiento neoliberal y tenemos que reciclarnos de ese concepto, tenemos que romper el chip y darnos un reseteo para poder pensar en forma diferente. La ventaja es que este proyecto lo construía. Era una respuesta al megaproyecto de ese tipo, pero visto en la perspectiva del quehacer comunitario y visto fundamentalmente a la perspectiva municipal. Lo verdaderamente grave es que estamos haciendo muy poco o nada por solucionar el problema de abasto de agua para el Valle Central. Este proyecto de la presa de Paso Ancho se viene debatiendo desde el gobierno de Diodoro Carrasco, tuvo auge en el gobierno de Gabino Cue y estamos, ¿cuántos años después? Estamos hablando del 2010, que fue el gobierno de Gabino, estamos hace 14 años, 15 años tiene debatiéndose, y estamos en un momento en el cual el Valle de Oaxaca está sufriendo un estiaje
brutal. Bueno, es víctima de un estiaje que ahorita afortunadamente se empieza a ser mitigado por un nivel de lluvias bastante relevante. No, según las expresiones y las declaraciones que en específico hace el director general de SOAPA, el tema no va por ahí. No, realmente no está solucionando. No se está solucionando. O sea, vemos que llueve, pero no hay. Tampoco. Mira, la verdad, en honor a la verdad es que los mantos freáticos sí tienen un impacto importante el nivel de lluvias. Por supuesto. Yo estoy hablando del pozo de tu casa, que es de mi casa, que es tu casa. De tu casa, que es mi casa. De tu casa, que es mi casa. El pozo de tu casa, que es mi casa. ¿Qué ha crecido? Se ha levantado el Te comento. Dice, oye, ¿cómo hacen los jugadores? Dice, ¿cómo hacen los jugadores de naipes? Tú sacas el rey y yo te saco un as. Ahí te va. ¿Sabes qué dice? ¿Sabes qué dice el director? No, pero ¿sabes qué dice? ¿Sabes qué dice el director de SOAPA? No se está haciendo nada. Dice el director de SOAPA que desafortunadamente en la anterior administración, y no queda claro si también en esta, pero sí en la anterior administración, los temas de atención para la línea de conducción y la línea de distribución no fueron atendidos. Quiere decir esto que las fugas que hay en la línea de toma hasta la obra de cabeza y la obra de cabeza hacia la distribución a nivel domiciliario tiene múltiples fugas que tienen por lo menos la pérdida entre el 50 y el 60%, dicen mis enterados, del vital líquido, ¿no? O sea, ¿te imaginas qué caso tiene que ahorita haya lluvias, que se recarguen de manera artificial los mantos freáticos, que mejoren los niveles de agua de los pozos, aunque no los hayamos limpiado, aunque no les hayamos metido equipo de bombeo, no los hayamos desasolado, no les hayamos metido la inversión que necesita para que esto pudiera operar bien? ¿De qué sirve esto si no hemos respondido a un tema fundamental, que es detener, decía hay que atajar el agua como dé lugar, no hay que permitir que se fugue? Si estamos permitiendo que el 60% se pierda, yo creo que ahí está la apuesta. O sea, el tema ahí está. O sea, el problema ahí está. El diagnóstico lo tenemos. Necesitamos atender las líneas de conducción. Necesitamos atajar el agua. Necesitamos abastecer el agua. Necesitamos sanear nuestros ríos. Ahí está el diagnóstico. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, yo creo que de entrada, el ciudadano tiene que tomar en sus manos este problema. Y lo primero que tenemos que buscar es tener agua de lluvia, guardar agua de lluvia. Es lo básico. Es que sí, volvemos a lo mismo. Con el CIRSUD nos dan también las indicaciones de recicla tu basura, y la ciudadanía se suma, recicla su basura, la ciudadanía se suma, guarda agua de lluvia, pero las autoridades siguen sin tener la disposición de dar una solución. ¿Cuántos sexenios se ha conocido dónde están las fugas y ni uno solo ha sido capaz de decir vamos a ir a componerlas? Mira, este sexenio yo tampoco lo veo hablando del agua. Yo te comento una cosa como para ponerse a pensar, Fíjate que en la administración de Gavino, entonces la Dosapaco compró un equipo tan sofisticado para poder hacer registros y análisis de las líneas de distribución, que nos permitía identificar dónde estaban las fracturas, mano. O sea, tú metías una especie como de manguera y un visor así, y te identificas. ¿Sabes qué? A 50 metros está, y lo único que tendrías que hacer es ir a los 50 metros, hacer el hoyo y hacer la reparación, y ahí irte por toda la línea, nuevamente meter, antes de cerrar ahí, meter nuevamente el artefacto y ver qué fracturas tenían, y poder ir generando la secuencia para ir construyendo, pero para eso necesita recursos. El gran problema, fíjate, otro de los grandes problemas que nos dio el director de SOAPA, con mucha claridad y puntualidad, es que nos dijo que en Oaxaca la gente debería haber pagado en el 22 casi 900 millones de pesos, y que solamente pagaron 200, es decir, que 700 millones de pesos no se pagan, y que esta falta de inversión o recursos, o sea, que SOAPA podría ser absolutamente autosuficiente financieramente si supiera cobrar y si supiera obtener los ingresos que por el uso y la venta del agua se le generan. Pero la gente no tiene la disposición de ir y pagar sus recibos, y de todas maneras no le llega el agua. Ese es el círculo vicioso. El círculo vicioso. Estamos cerrando el programa, sí. No hay afán de censura. Nos hemos prolongado en la charla, creo yo que es un tema que da para bastante. Yo creo que lo podemos abrir el siguiente programa
comentando con algunos datos más el tema del agua y con algunas alternativas que existen. Ya David nos plantea que no es suficiente con que llueva, no es suficiente con que llueva café en el campo, no basta con que llueva café en el campo, necesitamos algunas acciones de mayor envergadura, necesitamos la acción gubernamental, una acción gubernamental más decidida para intervenir, atender un problema de mucha gravedad, que no solamente es del Valle de Oaxaca. Y bueno, creo yo que lo vamos a seguir comentando. De mi parte, yo quiero agradecer a todas y todos quienes nos siguieron amablemente a través de la cuenta de Facebook. Ahora vamos a tener en vivo, vamos en las transmisiones en vivo, vamos a poder responder a sus dudas, preguntas, comentarios, cuestionamientos, etcétera. Vamos a promocionar un poquito el programa para que la próxima semana a las 4:30, el día que lo acordemos, estén pendientes y nos puedan seguir y puedan David si gustan lanzar sillas, la oportunidad de hacer uso de la palabra. Pero yo quisiera que Pau, así haciendo este privilegio, cerrara el programa. Yo quisiera simplemente hacer 3 conclusiones prácticas de lo que hasta este momento dijimos. Yo quisiera reencontrar una nueva conceptualización a esta expresión de interculturalidad que, a mi entender, le hace poco servicio y poco apoyo a la realidad de Oaxaca, que creo que así como Andrés Manuel, cuando termina su recorrido de 2006, presenta un espléndido libro que se llama El recorrido al México profundo, y que nos da pistas de cómo tendríamos que construir los proyectos alternativos de nación, en este caso de proyectos de Estado. Convendría leerlo con mucho cuidado y saber que en las comunidades efectivamente podemos encontrar la ruptura de estos círculos viciosos y el encuentro con las soluciones mágicas que no sabemos. Y finalmente, que creo que en esta lectura la construcción o la reconstitución de lo local, principalmente al nivel municipal, es la clave, es el leitmotiv que seguimos desperdiciando. Seguimos pensando en los grandes proyectos de grandes envergaduras, de mucho dinero, de mucha fuerza, involucrando a mucha gente, creyendo en una cultura de centralidad que ya no existe, y que tendríamos que regresar, así como en los 70s Shoemaker nos hablaba de lo pequeño es hermoso. Aquí tendríamos que regresar al concepto de lo local y de la cultura. Creo que en Oaxaca de lo municipal sería muy fuerte para poder solucionar los problemas prácticos en entretejido de acciones. Claro, sí, nada más sumando un datito por ahí, la misión Grace de la NASA mandó 2 satélites al espacio en el 2018 que monitorean cómo están moviéndose las masas y te dice cómo va el agua. El sur de México, que según muchos datos, incluso el presidente lo mencionó hace poco en una mañanera, es la que tiene el 70% de agua. El 70% del agua del país. Ha estado perdiendo desde hace como 3 años, 4 años, quizá un poquito más, el 60% más rápido el agua que en los demás países de Latinoamérica. Vamos en cifras, vamos mal. Pero creo que sí, tiene razón, hay que volver a lo local, hay que ver qué están haciendo las comunidades para traer solución al tema del agua. Y quiero poner rápidamente el ejemplo de Copuda, 16 comunidades que se organizaron para poder tener la libertad de decidir sobre su derecho al agua. Y creo que ahí es donde también entraríamos a hablar de si existe realmente ese derecho o solo está escrito y es letra muerta. Y luego en próximos programas les voy a platicar de una comunidad que está a 3 kilómetros de y decidió entrar por el agua para recuperarla, para el beneficio de toda la comunidad y que no sea en manos de una empresa privada. Así como Flavio me censura las intervenciones, yo les censuro su continuado y reiterativo mensaje de reivindicar a San Bartolo como una entidad idílica del desarrollo indígena, ¿no? No, pues muchas gracias. Y describirás al mundo, alguien lo dijo y creo que es muy cierto. Eres del paisaje en el que creciste definitivamente. Bueno, gracias a todas, a todos. Hasta luego. Hasta la próxima.